En las entrañas de Wall Street, donde los números se convierten en poder y la arrogancia se disfraza de genialidad, hubo un instante en que la economía mundial se tambaleó al borde del abismo, y casi nadie se enteró. En despachos sin ventanas, matemáticos que habían tocado la gloria del Nobel creían haber descifrado las leyes del azar. Desde sus pantallas manipulaban miles de millones como si fueran piezas de ajedrez, convencidos de que las ecuaciones podían domesticar al caos. Pero el caos, ya sabes, siempre cobra su factura. Imagina el momento. El teléfono rojo de la Reserva Federal no deja de sonar. Los bancos más grandes del planeta se miran unos a otros con miedo, y un fondo de inversión privado amenaza con arrastrarlos a todos al vacío. En cuestión de horas, los mercados tiemblan, las divisas sangran y los bonos se desmoronan como castillos de arena. No fue una guerra, ni un atentado, ni un desastre natural. Fue la pura soberbia humana, amplificada por la matemática y el crédito ilimitado. Años después, cuando todo parecía aprendido, otro nombre surge desde las sombras: Archegos, un actor casi invisible que, jugando con trucos financieros y contratos opacos, repite la historia que creíamos enterrada. Distintos rostros, mismo pecado, la ilusión de que el sistema es demasiado grande para caer. Pero cuando un solo jugador concentra tanto poder que una mala jugada puede hacer temblar al mundo, entonces descubres que el verdadero riesgo no está en el mercado, sino en quienes creen tenerlo bajo control. A mediados de los años 90, el mundo financiero vivía una época dorada. Los bancos de inversión se expandían por todo el planeta. La informática permitía cálculos cada vez más complejos y las matemáticas se habían convertido en el nuevo lenguaje del dinero. Parecía que la economía, con toda su aparente imprevisibilidad, finalmente podía ser medida, anticipada y, sobre todo, controlada. Los inversores más influyentes creían que el riesgo ya no era una amenaza, sino una variable elegible, una cuestión de estadística que podía gestionarse con elegancia desde una hoja de cálculo. Imagina ese escenario: jóvenes brillantes de las universidades más prestigiosas del país del tío Sam, trajeados, confiados, navegando entre modelos estadísticos como marineros sobre un océano digital. Hablamos de una generación que veía la volatilidad como un desafío intelectual, no como algo que pudiera destruir fortunas. En ese contexto, los fondos de cobertura, conocidos como fondos hedge, emergieron como los nuevos laboratorios de la riqueza. Eran vehículos financieros que podían apostar a favor o en contra de cualquier cosa: una acción, una divisa, una deuda soberana o incluso un país entero. Un fondo hedge, para que lo tengas claro, es básicamente una estructura privada que busca rentabilidad absoluta, sin importar si los mercados suben o bajan. A diferencia de los fondos tradicionales, estos no siguen las reglas comunes ni están tan vigilados. Utilizan apalancamiento, que es pedir dinero prestado para multiplicar las ganancias, y derivados financieros, contratos que permiten especular sin tener físicamente el activo en cuestión. En teoría, son instrumentos premium para inversores sofisticados. En la práctica, pueden convertirse en auténticas fábricas de riesgo invisible. Por aquel entonces, la visión dominante era que la inteligencia y la tecnología podían superar los viejos límites de la economía. La inflación parecía domada, las bolsas subían casi sin freno y los bancos centrales mantenían una aparente estabilidad monetaria. La sensación era de plenitud. Esos años fueron bautizados como la Gran Moderación, un periodo en el que todos creían que la volatilidad del pasado era cosa del siglo XX. Si eras inversor, sentías que el futuro estaba escrito en fórmulas matemáticas. Aquí aparece nuestro protagonista colectivo, un grupo de cerebros que decidiría llevar esa creencia hasta su extremo. Entre ellos estaban economistas que habían desarrollado teorías premiadas con el Nobel, expertos en derivados y traders con años de experiencia rastreando oportunidades microscópicas en los mercados globales. Su idea era sencilla pero poderosa. Si podían medir las diferencias de precios entre activos similares en distintas partes del mundo, podrían apostar a que esas diferencias se cerrarían con el tiempo, obteniendo beneficios casi seguros. En principio, nada parecía fuera de lugar. Se trataba de una estrategia llamada arbitraje, algo que muchos consideraban el equivalente financiero de encontrar monedas tiradas en la calle. Si un bono de Alemania rendía un poco más que su equivalente en Estados Unidos, y si la diferencia era injustificada,
Solo había que comprar uno y vender el otro. Las matemáticas harían el resto. Todo sonaba razonable, limpio, científico. La palabra riesgo se mencionaba poco, como si fuera una especie de superstición obsoleta de los viejos corredores del siglo pasado. Pero la clave está en que, cuanto más ganaban, más querían ganar. Y para aumentar las ganancias, solo había un camino: apalancarse, es decir, pedir dinero prestado para amplificar cada movida. Si el fondo apostaba 10 millones propios y tomaba prestados 90, cualquier pequeña diferencia de precios multiplicaba las ganancias en proporción gigantesca. Y claro, también multiplicaba las pérdidas. Pero en teoría eso no importaba, porque las matemáticas decían que el sistema era prácticamente infalible. Aquí te lanzo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el éxito te convence de que el error es imposible? Exacto, empiezas a correr más rápido sin mirar el suelo. Lo que los analistas no consideraban era algo tan simple como que los modelos matemáticos se basan en patrones pasados, y los mercados reales tienden a comportarse de formas que ningún modelo puede anticipar. A veces lo improbable simplemente sucede, y cuando sucede, no hay plan B. LTCM, o Long Term Capital Management, nació con esa fe casi religiosa en la ciencia aplicada al dinero. Fundado por visionarios financieros que se rodearon de premios Nobel como Robert Merton y Myron Scholes, este fondo se convirtió en poco tiempo en una leyenda. Todos los grandes querían invertir allí. El prestigio intelectual era tal que se asumía que, si había un cerebro capaz de entender el riesgo mejor que cualquiera, estaba en LTM. No era un simple fondo, era un templo del conocimiento financiero. Lo increíble es que sus primeros años lo confirmaron. LTCM ganaba cuando otros perdían. Su rentabilidad era de doble dígito, su reputación intachable. Los banqueros les abrían las puertas, les ofrecían crédito ilimitado y los trataban como semidioses de las finanzas. En los cócteles de Manhattan se decía que habían eliminado el azar de la ecuación económica. Y claro, cuando los genios del riesgo ganan sin fallar, todos quieren copiar su hechizo. Lo que nadie veía era lo que se estaba cocinando debajo. LTCM estaba construyendo una pirámide invisible de deuda. Su apalancamiento llegó a niveles tan altos que un movimiento mínimo del mercado podía evaporar su capital. Pero como los modelos decían que eso era extremadamente improbable, nadie se preocupaba. Si una tormenta de mercado promedio era del tamaño de una ola, según sus fórmulas, una catástrofe del tamaño de un tsunami era estadísticamente tan rara que podía ocurrir una sola vez cada millón de años. Qué mala suerte que ese millón de años llegó tan pronto. Y aquí está el punto más irónico. Esas fórmulas estaban basadas en supuestos como la racionalidad de los inversores o la estabilidad de los precios. Pero los mercados no son racionales. Son emocionales, impulsivos, a veces irracionales, hasta el delirio. Un rumor, un miedo colectivo o una crisis política pueden derribar cualquier estructura armada sobre la lógica del papel. La matemática perfecta puede resistir casi todo, menos el comportamiento humano. Durante esos años, LTCM logró algo inédito. Convenció a los bancos más grandes del planeta de que sus operaciones eran seguras. Les prestaron miles de millones de dólares porque los números, aparentemente, cuadraban. Las mismas instituciones que vigilaban la estabilidad del sistema empezaron a depender del éxito de un solo fondo, y aunque nadie lo sabía aún, ese era el germen de algo mucho más peligroso, la interconexión total del riesgo. Cuando uno caía, todos temblaban. Piensa en ello como un castillo de naipes construido con billetes ajenos. Mientras el viento era suave, se mantenía erguido y hasta parecía sólido, pero bastaba con un soplo distinto, una ráfaga inesperada, para que todo colapsara. En 1998, ese viento llegó desde donde menos lo esperaban, Rusia. Con el colapso de su deuda y de su moneda, los modelos de LTCM comenzaron a fail uno tras otro. Las correlaciones que habían calculado como estables se rompieron como si nunca hubieran existido. Lo más inquietante es que, para entonces, ya no podían frenar. Su tamaño era tan grande que vender sus posiciones habría provocado un efecto dominó en todos los mercados. Estaban atrapados en su propia red, como una araña en su telaraña.
cada movimiento empeoraba el siguiente. Y los bancos que les habían prestado dinero comenzaron a darse cuenta de que su destino estaba atado al de ese fondo supuestamente infalible. Por primera vez, la élite financiera sintió verdadero miedo. Detrás de las pantallas y los algoritmos, el drama era humano. Hombres que habían confiado en la precisión de sus modelos empezaron a comprender que esos números solo eran tan sólidos como la realidad los dejara ser. Los mercados, esos entes caprichosos y salvajes, estaban rompiendo la lógica pura de la probabilidad. Los teléfonos sonaban sin parar. Los analistas no dormían y, en silencio, los reguladores empezaban a observar el incendio a través de las cortinas. Esa historia, que parecía una lección aislada de finales de los 90, marcaría un antes y un después para la manera en la que entendemos el riesgo financiero. LTCM no solo representó la caída de un fondo, fue el espejo de una mentalidad. La idea de que el ingenio humano puede domar completamente al azar. Pero como pronto verás, el azar no obedece. Y ese año, 1998, sería recordado no como una simple turbulencia de mercado, sino como el primer aviso serio de que, incluso en la era de la ciencia del dinero, el colapso siempre puede estar a una fórmula de distancia. Long Term Capital Management nació con un aura de invencibilidad. Su nombre lo decía todo: gestión a largo plazo, control absoluto, visión científica del riesgo. Detrás de esa fachada estaba un equipo de élite: John Meriwether, un trader legendario de Salomon Brothers, y dos cerebros galardonados con el Premio Nobel de Economía, Myron Scholes y Robert Merton. A ellos se unían ingenieros, doctores en física y matemáticos de élite que creían poder domar al azar mediante ecuaciones impecables. Su lema no oficial podría haber sido algo como: si puedes medirlo, puedes controlarlo. Desde sus primeras operaciones, parecían tocar el cielo. Analizaban pequeñas ineficiencias en los mercados globales y operaban aprovechando las diferencias de precios entre instrumentos que se movían de forma similar. El secreto estaba en detectar cuándo cesaba la lógica del mercado, para luego apostar a que volvería. Era una estrategia tan sofisticada que pocos la entendían completamente y, quizás, ahí residía su encanto. Todos querían invertir en ese cerebro colectivo que prometía rendimientos astronómicos con un riesgo que, según sus fórmulas, era casi inexistente. El fondo arrancó en 1990 y sus primeros años fueron mágicos. En su segundo año, mientras otros fondos apenas sobrevivían, LTCM registraba beneficios de doble dígito. Los inversores acudían en masa, los bancos ofrecían líneas de crédito generosas y la prensa lo elevaba como el paradigma del talento cuantitativo. En su momento de máxima gloria, manejaban billones de dólares en posiciones apalancadas. Lo indescriptible de esta historia es que, desde fuera, todo parecía funcionar exactamente como debía. Pero había una trampa silenciosa en todo esto. Las estrategias de LTCM no eran únicas, eran simplemente más grandes y más arriesgadas. Otros fondos comenzaron a imitar sus jugadas, lo que hacía que las ineficiencias del mercado desaparecieran más rápido. Para mantener las mismas ganancias, tenían que aumentar el volumen de estrategias y, sobre todo, el apalancamiento. Así el monstruo creció, no solo en tamaño sino en fragilidad. Los modelos de los que seguían diciendo que el riesgo era pequeño, pero cada día era menos cierto. Vale la pena detenerse un momento aquí para entender qué significa apalancamiento extremo. Imagina que inviertes 100 millones de tu propio dinero, pero tomas prestados 2.000 millones para multiplicar tus operaciones. Si tu apuesta sale bien, tus ganancias son descomunales. Pero si sale mal, una pequeña caída del mercado destruye todo tu capital. LTCM jugaba precisamente a eso. Había convertido la estadística en un arma de destrucción financiera masiva, y casi nadie, ni siquiera sus socios, comprendía la magnitud del peligro. La confianza en los modelos era absoluta. Usaban fórmulas como el modelo de Black-Scholes, que estimaba el valor de las opciones y derivaba de supuestos de comportamiento racional y estabilidad del mercado. Los genios que lo diseñaron estaban dentro del propio fondo. ¿Qué podría salir mal? Con semejante pedigrí intelectual, incluso los banqueros más conservadores bajaban la guardia. Les daban crédito sin exigir grandes garantías.
Razonamiento era lógico desde su óptica. Si la probabilidad de catástrofe es 1 entre 1.000.000, no tienes de qué preocuparte. El problema es que, en el mundo real, esa probabilidad nunca es 0. Los beneficios de LTCM crecían tanto que se volvió el fondo más admirado de su época. Parecía que habían encontrado la fórmula secreta para ganar en cualquier entorno. Apostaban por convergencias de precios, jugaban con diferenciales entre bonos europeos y estadounidenses, operaban con derivados de forma agresiva y predecible. No importaba si el mercado subía o bajaba, ellos siempre encontraban un ángulo rentable, hasta que la realidad se impuso. Porque una cosa es medir el pasado y otra completamente distinta es predecir el futuro. En el verano de 1998, un evento casi impensable rompió las reglas de sus modelos. Rusia entró en crisis, suspendió pagos de su deuda soberana y devaluó el rublo. Los mercados mundiales se estremecieron. La correlación entre activos que supuestamente se movían de manera independiente se desintegró. Lo que antes era improbable sucedió varias veces seguidas, y el modelo, que nunca había contemplado ese escenario, comenzó a colapsar como si un meteorito hubiera impactado su exactitud. De pronto, las apuestas de LTCM se volvieron en su contra. Lo que antes era una diferencia pequeña de precios se convirtió en un abismo. Las posiciones apalancadas estallaron, multiplying las pérdidas de manera geométrica. Para empeorar las cosas, intentar salir de esas operaciones solo aceleraba el desplome. Cada venta que hacían agravaba aún más el precio del activo, arrastrándolos a una espiral sin salida. Fue el perfecto ejemplo de cómo una teoría infalible puede romperse en el mundo real, donde las emociones sustituyen a las ecuaciones. Dentro del fondo, el ambiente era de incredulidad. Los socios, acostumbrados a cifras brillantes, no podían aceptar que el mismo sistema que los había hecho ricos fuera ahora su verdugo. Se aferraban a la idea de que el mercado volvería a la normalidad. Pero esa normalidad nunca regresó. Cuando los modelos dejaron de predecir correctamente, solo quedó el miedo. Y en los mercados financieros, el miedo es como gasolina ardiendo. Se propaga con rapidez y destruye todo a su paso. Los bancos comenzaron a pedir garantías adicionales, y las llamadas de margen se acumulaban una detrás de otra. LTCM no podía responder a todas. Tenían posiciones en prácticamente todos los rincones del sistema financiero global. Si caían, los efectos se propagarían por toda la economía. Nadie podía calcular la magnitud exacta del daño, pero todos sabían que sería gigantesco. En pocas semanas, el fondo pasó de ser un símbolo de la genialidad humana a un claro recordatorio de su arrogancia. Aquí hay algo que da escalofríos. La mayor parte de sus operaciones no eran ilegales, ni siquiera inusuales. Simplemente eran demasiado grandes para fallar sin llevarse a otros por delante. La idea de demasiado grande para caer se popularizó mucho después, en la crisis de 2008, pero su semilla se plantó precisamente aquí. LTCM demostró que un fondo privado, invisible para el ciudadano común, podía amenazar a todo el sistema financiero global. Y lo hizo con la mejor de las intenciones: aplicar la ciencia al caos. El error no estuvo en las matemáticas, sino en la interpretación de sus límites. La distribución normal, esa curva de campana tan querida por los estadísticos, asume que los eventos extremos son rarísimos, pero en la vida real, esos eventos extremos ocurren más a menudo de lo que nos gustaría. La historia siempre encuentra formas nuevas de romper las previsiones humanas. Eso fue exactamente lo que pasó. LTCM no colapsó por ignorancia, sino por creer demasiado en su propia inteligencia. Cuando finalmente comprendieron que el castillo se derrumbaba, ya era tarde. El fondo tenía tanto apalancamiento que su desaparición podía arrastrar a bancos, aseguradoras y hasta fondos de pensiones. Su caída no era solo un fracaso privado, era una amenaza sistémica. Todo empezó con un puñado de genios tratando de ganar un poco más de rentabilidad y terminó con el planeta financiero entero al borde del colapso. En cuestión de días, lo que parecía una simple volatilidad se transformó en un incendio global. Verlo desde hoy da cierta tristeza y asombro. Los hombres que habían diseñado teorías brillantes terminaron víctimas de su propio ingenio. Los traders que habían jurado que los mercados eran racionales
descubrieron que el pánico puede borrar cualquier ecuación, y el resto del sistema financiero aprendió algo que, aún así, sigue olvidando. El riesgo no desaparece, solo cambia de lugar. A veces lo empujas tan lejos que ya no puedes verlo, y cuando vuelve, golpea más fuerte. El caso LTCM se volvió una advertencia que los historiadores económicos repiten como mantra. Una lección sobre los límites de la predicción y los peligros del exceso de confianza. Demostró que la ciencia sin humildad puede ser tan peligrosa como la ignorancia, porque detrás de cada modelo brillante hay seres humanos con emociones, egos y, sobre todo, la necesidad de creer que controlan lo incontrolable. LTCM fue, al mismo tiempo, una proeza intelectual y un temerario salto al vacío. Así terminó el fondo que empezó con la promesa de dominar los mercados. En lugar de derrotar al caos, lo liberaron. En lugar de eliminar el riesgo, lo multiplicaron. Y en su caída, arrastraron la fe del mundo en la solidez del sistema financiero moderno. Nadie volvió a mirar igual a los mercados globales después de ellos, no porque los entendieran mejor, sino porque comprendieron que incluso los genios pueden incendiar el tablero, creyendo que están moviendo las piezas con sabiduría. A finales del verano de 1998, el corazón financiero del planeta estaba al borde de un ataque. Las pantallas de Wall Street mostraban números en rojo y las llamadas telefónicas no paraban de sonar. Los directivos de los bancos más grandes del país del tío Sam sabían que algo muy serio estaba ocurriendo, aunque ninguno lo admitía abiertamente. El fondo más admirado del mundo, Long Term Capital Management, el que había sido el símbolo de la inteligencia financiera, estaba desplomándose con una velocidad que nadie podía detener. El problema no era solo que LCM estuviera perdiendo dinero, era que su tamaño y sus deudas lo conectaba con todos los rincones del sistema financiero. Había tomado préstamos de casi todos los bancos importantes, desde Nueva York hasta Londres y Tokio. Si caía, arrastraría consigo a medio sistema. Era un dominó con piezas de miles de millones de dólares cada una, y el impulso ya estaba en marcha. El miedo comenzó a filtrarse como un virus invisible. En los despachos más altos de la Reserva Federal, el nerviosismo se podía palpar. Alan Greenspan, presidente de la Fed en aquel momento, entendía bien las consecuencias de dejar que un fondo privado tan grande colapsara sin control. El riesgo era que el pánico se extendiera a los bancos, luego a los mercados de bonos y, en última instancia, a toda la economía estadounidense. En otras palabras, una catástrofe financiera global podía desencadenarse por culpa de un solo fondo que había jugado demasiado fuerte. Mientras tanto, dentro de LTCM, los números se volvían surrealistas. Las pérdidas diarias alcanzaban cientos de millones. Sus modelos matemáticos, los mismos que les habían hecho parecer invencibles, ya no servían de nada. Era como intentar medir una tormenta con una regla escolar. Cada día que pasaba sin una solución era un paso más hacia la ruina total. Y lo peor de todo, en aquel punto, ni siquiera cerrar las posiciones serviría, porque vender sus activos equivalía a provocar una avalancha que hundiría aún más los precios. Los banqueros comenzaron a reunirse en secreto. Las conversaciones eran tensas, casi desesperadas. Todos sabían que tenían una exposición enorme al fondo, pero nadie quería admitirlo públicamente. Si uno caía, los demás irían detrás. El sistema entero estaba demasiado interconectado. La palabra contagio se convirtió en el nuevo enemigo. Y el miedo a repetir el pánico de la Gran Depresión flotaba en el aire, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo. Entonces, la Fed hizo algo inaudito. Convocó a los principales bancos de Estados Unidos a una reunión de emergencia en su sede de Nueva York. No era una intervención directa, sino una especie de mediación forzosa. Básicamente, el mensaje fue claro. Si no salvaban entre todos a LTCM, el sistema entero podía colapsar. 13 banqueros llegaron aquella noche, representantes de las entidades más poderosas del planeta. Ninguno fue por gusto. Iban porque sabían que su propia supervivencia estaba en juego. La escena parecía sacada de una película. Ejecutivos con trajes impecables, semblantes tensos, documentos clasificados sobre la mesa y una idea impensable flotando en el ambiente. Debían crear un consorcio para rescatar a un fondo de inversión privado. Las cifras eran escalofriantes.
El tamaño total de las posiciones de LTCM superaba el billón de dólares en exposición bruta, aunque su capital real apenas superaba los varios miles de millones. Un castillo gigante construido sobre cimientos de arena. Vale detenerse un segundo y reflexionar sobre lo absurdo de la situación. Los bancos que habían prestado dinero al fondo, ahora, debían prestarle aún más para evitar que se hundiera. Era como intentar salvar a un incendio con gasolina, pero no había otra opción. Si LTCM implosionaba, el daño se extendería a las carteras de bonos del Tesoro, al crédito y posiblemente a las reservas internacionales. En menos de una década de confianza ciega en los modelos, el mundo había acabado dependiendo del rescate de un fondo privado. Los directivos de LTCM, agotados y derrotados, aceptaron ceder el control. Entendieron que habían perdido toda posibilidad de seguir operando sin ayuda externa. La Fed no puso dinero público directamente, pero organizó el rescate como un cirujano que guía una operación de alto riesgo. Finalmente, un consorcio de 14 bancos acordó inyectar más de 3.600 millones de dólares para evitar el colapso. A cambio, tomaron el control del fondo y liquidaron sus activos de forma ordenada. El incendio quedó sofocado, pero el sistema había quedado marcado para siempre. La noticia del rescate fue un terremoto. Los medios lo presentaron como una hazaña de estabilidad, una muestra de la capacidad de la Reserva Federal para proteger los mercados. Pero el mensaje real era otro. El sistema financiero había demostrado ser tan frágil que un solo fondo podía llevarlo al borde del precipicio. Era como descubrir que el motor de un avión depende de un único tornillo. No se rompió esta vez, pero todos sabían que podía volver a ocurrir. Lo más inquietante fue la lección que algunos sacaron de todo aquello. Muchos bancos interpretaron que, si algo salía realmente mal, la Fed siempre estaría ahí para intervenir. Nació así lo que más tarde se llamaría el riesgo moral, la creencia de que las grandes instituciones pueden asumir riesgos desmesurados porque, al final, serán rescatadas. Esa mentalidad se convertiría, años más tarde, en una de las raíces de la crisis financiera de 2008. Por otro lado, los reguladores intentaron convencer al mundo de que la lección estaba aprendida. Se habló de implementar nuevas reglas de transparencia, de supervisar más de cerca a los fondos apalancados, de limitar el uso de derivados. Pero, en la práctica, la memoria del sistema financiero es corta. En cuanto los mercados se estabilizaron y las ganancias volvieron, todo volvió a ser como antes. La arrogancia tenía la costumbre de renacer más rápido que la prudencia. El caso LTCM también dejó en evidencia otra realidad incómoda: la concentración de poder financiero en manos de muy pocos actores. En un mundo cada vez más globalizado, unos pocos fondos y bancos tenían la capacidad de mover billones con un clic. Esa concentración hacía que cualquier fallo, un error de cálculo, una crisis política o simplemente una decisión equivocada, tuviera consecuencias en cadena. El sistema financiero mundial no era un conjunto de piezas independientes, sino una red de vasos comunicantes llena de tensiones invisibles. Si te lo piensas, todo esto suena demasiado familiar. Un fondo que se apalanca hasta el límite, una crisis externa que lo derrumba, bancos gigantes involucrados en sus apuestas y un rescate para evitar una catástrofe mayor. Es un patrón que se repite, como una partitura antigua que siempre suena distinta, pero tiene la misma melodía. LTCM fue el ensayo general de muchas crisis posteriores, y lo creas o no, cada nueva generación de inversores vuelve a tropezar con la misma piedra. Durante semanas, los equipos de la Fed trabajaron para deshacer las posiciones del fondo sin provocar un colapso mayor. Era una operación casi quirúrgica. Se vendieron activos, se amortiguaron pérdidas y se evitó el pánico. Oficialmente, la crisis se dio por controlada. Pero en los despachos, todos sabían que había sido un milagro. La estabilidad del sistema había dependido de una combinación de suerte, coordinación y miedo puro. Con el tiempo, algunos quisieron ver en el rescate un triunfo del pragmatismo, la demostración de que la cooperación podía salvar al capitalismo de sí mismo. Otros, en cambio, lo consideraron una rendición, un aviso de que las reglas del mercado solo se aplican cuando no afectan a los poderosos. Si un fondo pequeño se arruina, nadie mueve un dedo.
Pero cuando el riesgo se concentra en manos de los grandes, entonces la palabra libertad económica desaparece y el Estado se convierte en salvavidas. Al mirar atrás, es casi imposible no ver la ironía. El ACM, cuyo propósito era eliminar el riesgo mediante la racionalidad absoluta, terminó revelando cuán irracional puede ser un sistema basado en la codicia y la confianza ciega. Las matemáticas no fallaron, falló la idea de que los números pueden sustituir el juicio humano. El rescate no fue una victoria, fue un aviso. El sistema había sobrevivido, pero solo porque alguien más decidió sostenerlo, y sobre todo porque el azar esta vez fue misericordioso. Esa noche en la que los banqueros salieron de la Reserva Federal, el mundo financiero respiró aliviado. Wall Street volvió a funcionar, los mercados se recuperaron y el pánico se disipó poco a poco. Pero la herida quedó abierta. El precedente estaba marcado. Si un fondo podía desestabilizar el planeta, cualquiera podría hacerlo. Y lo más inquietante era saber que, más pronto o más tarde, alguien volvería a intentarlo, convencido, como siempre, de haber encontrado la manera infalible de vencer al caos. Más de 20 años después del desastre de Long Term Capital Management, el sistema financiero seguía presumiendo de haber aprendido la lección. Los bancos se decían más prudentes, las regulaciones más estrictas y los supervisores más atentos. Pero la historia, como siempre, solo se repite para quienes piensan que ya no puede hacerlo. En la primavera de 2021, un nombre casi desconocido para el público volvió a encender todas las alarmas: Archegos Capital Management. A diferencia de los grandes fondos de cobertura tradicionales, Archegos no era un gigante con cientos de empleados ni oficinas en todo el mundo. Era un family office, una estructura privada creada para gestionar la fortuna de una sola familia o individuo adinerado. Su fundador, Bill Hwang, no era precisamente un desconocido en Wall Street. Había trabajado con uno de los inversores más influyentes del planeta y tenía fama de ser un estratega audaz, casi temerario. Su historia, de hecho, parecía la de un redentor que había vuelto de las sombras. Tiempo atrás, Hwang había sido sancionado por uso de información privilegiada en sus operaciones, lo que lo dejó fuera del radar de los grandes bancos por un tiempo. Pero pocos recuerdan durante mucho tiempo cuando hay dinero de por medio. Con el tiempo, logró reconstruir su reputación, convenciendo a los bancos de que su estrategia era sólida y, sobre todo, segura. Como el sistema siempre tiende a perdonar al que gana dinero, pronto volvió a tener acceso a crédito y a los instrumentos más sofisticados que la banca podía ofrecerle. Archegos no funcionaba como un fondo de cobertura tradicional, no tenía inversores externos, ni estaba obligado a publicar sus posiciones ante el público o los reguladores. Eso le daba un nivel de opacidad enorme. Nadie fuera de su círculo sabía con precisión qué hacía con su dinero, ni qué tamaño tenía su exposición real. Pero lo que al principio era una ventaja, se convertiría pronto en su ruina. Estaba apalancado hasta límites, grotescos y nadie lo sabía. El arma secreta de Archegos eran los contratos de intercambio conocidos como swaps. Para simplificarlo, un swap es un contrato financiero entre dos partes que intercambian beneficios o pérdidas futuras basadas en el comportamiento de un activo. En vez de comprar directamente las acciones, Archegos los usaba para obtener exposición a ellas, sin tener que declararlas como propiedad. Así podía tener posiciones inmensas en grandes empresas sin que nadie lo notara. Era como apostar miles de millones en la ruleta sin que nadie viera las fichas sobre la mesa. La estrategia parecía mágica. Hwang apostaba fuertemente por un pequeño grupo de compañías, muchas en el sector tecnológico y de medios: Viacom CBS, Discovery, Tencent o Baidu, entre otras. Cada subida de esas acciones multiplicaba sus beneficios gracias al apalancamiento. Y cada subida reforzaba la confianza de los bancos, que le ofrecían aún más crédito. Era el círculo perfecto de retroalimentación hasta que, como siempre ocurre, una pieza cayó y todo se vino abajo. En marzo de 2021, Viacom decidió emitir nuevas acciones para financiar su expansión. Fue un movimiento común en apariencia, pero que provocó una caída en su precio. Para un inversor normal, no habría sido un problema. Pero para alguien apalancado como Archegos, era una catástrofe.
Las pérdidas se multiplicaron por 10 y los bancos comenzaron a exigir más garantías. La llamada de margen había llegado y esta vez no había salida elegante. Cada banco intentó salvarse antes que los demás. Empezaron a liquidar las posiciones de Archegos masivamente, lo que provocó una caída brutal de los precios de las acciones implicadas. En cuestión de días, decenas de miles de millones de dólares se evaporaron del mercado. Algunos de los mayores bancos del planeta registraron pérdidas colosales. Credit Suisse, Nomura, Morgan Stanley. Todos habían jugado el mismo juego sin darse cuenta de que estaban alimentando al mismo monstruo invisible. Lo más sorprendente es que Archegos no era un fondo sistémico en el sentido tradicional. No manejaba dinero ajeno, ni representaba a miles de inversores. Era apenas un family office con unas docenas de empleados. Pero su uso masivo de swaps con múltiples bancos lo hacía una bomba interconectada. Ninguna institución sabía que las demás le habían prestado tanto dinero. Cada una creía tener bajo control su exposición, sin saber que todas estaban montadas sobre la misma fragilidad. El sistema, una vez más, había cerrado los ojos ante el riesgo concentrado. El estallido de Archegos no provocó un colapso global, pero fue un serio aviso. Los reguladores se dieron cuenta de que los instrumentos financieros más opacos seguían fuera de su vista. Ni los informes ni las auditorías captaban el verdadero volumen de los riesgos ocultos. Y lo peor era que ni siquiera se trataba de un fraude en el sentido clásico. Era simplemente un exceso de confianza disfrazado de sofisticación, técnica. La historia volvía a rimar con aquella de 1998. La ironía estaba servida. 20 años después de LTCM, el mercado repitió el mismo error, solo que con nuevas herramientas y un protagonista distinto. Los swaps ocupaban el lugar del apalancamiento tradicional. La opacidad de los family offices sustituía la confianza excesiva en la ciencia. Pero el patrón mental era el mismo: creer que, gracias a la tecnología o a la innovación financiera, el riesgo podía fragmentarse hasta desaparecer. Y al final, como siempre, el riesgo se recombina y explota justo donde menos se espera. Si lo piensas bien, la figura de Bill Hwang encarna ese eterno retorno de la arrogancia financiera. Un hombre que cayó una vez, fue perdonado, volvió con más poder y terminó repitiendo el ciclo de destrucción. En ese sentido, Archegos no es un caso aislado, sino un espejo incómodo del sistema. Un reflejo de cómo el mercado moderno incentiva a buscar ganancias cada vez mayores, incluso si eso significa construir castillos de arena sobre olas gigantescas. Y por supuesto, todo bajo la mirada ciega de las entidades que deberían vigilarlo. La caída de Archegos también mostró algo inquietante sobre los bancos: su disposición a mirar hacia otro lado mientras el cliente gane dinero. Muchos de ellos sabían que Hwang estaba creciendo demasiado rápido, pero mientras la facturación aumentara, nadie se hacía demasiadas preguntas. El problema no era solo falta de regulación, sino una cultura de codicia estructural. En el fondo, todos jugaban al mismo juego, con la esperanza de no ser los últimos en salir cuando la música se detuviera. El resultado fue devastador para algunos. Credit Suisse, por ejemplo, perdió casi 5.000 millones de dólares, un golpe tan fuerte que acabó debilitando su reputación y empujándolo hacia una espiral de crisis que años después culminaría en su desaparición. Nomura sufrió pérdidas similares. Y todo por un family office que, en teoría, debía ser inofensivo. La lección era la misma que en el 98. El tamaño no siempre importa, pero la interconexión sí. Cuando las de piezas están tan unidas, basta con que una sola se rompa para que todo el engranaje se resienta. Lo llamativo fue que, a diferencia del caso LTCM, esta vez no hubo rescate coordinado ni intervención de la Fed. Los bancos tuvieron que absorber las pérdidas por sí mismos, y el resto del sistema se mantuvo estable. Algunos lo tomaron como señal de madurez. El sistema había aprendido a aislar un problema antes de que se propagara. Otros lo interpretaron como pura suerte, que el próximo Archegos podría ser mucho más grande y que, llegado el momento, tal vez no habría margen para respirar. Sea como sea, el mensaje era claro: el riesgo sistémico no desaparece, solo cambia de disfraz. En última instancia, Archegos
fue un recordatorio de que la frontera entre la sofisticación y la imprudencia es extremadamente delgada. Las herramientas financieras modernas pueden parecer ingeniosas, pero amplifican el error humano de igual manera que amplifican las ganancias. La complejidad disfrazó durante años lo que en esencia era una apuesta concentrada, con dinero prestado, sobre un pequeño conjunto de compañías. La tecnología no lo hizo más seguro, solo más rápido y más opaco. Quizás lo más peligroso de todo fue lo inadvertido que pasó para el público general. Mientras los expertos discutían sobre regulaciones y transparencia, la mayoría de la gente ni siquiera se enteró de lo que había ocurrido. Y sin embargo, las consecuencias estaban allí. Miles de millones evaporados, bancos cuestionados y un sistema que volvió a mostrar sus costuras. Era la demostración de que, aunque la forma cambie, el fondo, nunca mejor dicho, siempre es el mismo. Demasiada confianza, demasiado apalancamiento y demasiada fe en que el pasado no puede repetirse. Así, en el año 2021, el fantasma de LTCM volvió a recorrer Wall Street. Y lo hizo con un rostro distinto, pero con el mismo mensaje grabado en piedra. Cuando unos pocos jugadores acumulan tanto poder que una simple caída puede hacer temblar al mundo, el peligro no está en la volatilidad del mercado, sino en la soberbia disfrazada de genialidad. La historia de Archegos no fue una coincidencia, fue el eco de un error. Durante décadas, los expertos y los políticos repiten la misma idea. El sistema financiero es más seguro que nunca. Dicen que las reformas posteriores a las crisis han blindado a los bancos, que la regulación mantiene a raya el riesgo, pero todo eso se tambalea cuando observas lo que hay debajo de la superficie. Porque detrás de los informes y las sonrisas de los ejecutivos, sigue existiendo algo inquietante: la concentración silenciosa del riesgo en manos de unos pocos jugadores demasiado invisibles, demasiado interconectados y, paradójicamente, demasiado grandes para fallar. Tanto Long Term Capital Management en 1998 como Archegos en 2021 son símbolos de esa ilusión moderna del control. Ambos casos nacieron de un exceso de confianza, se alimentaron de la opacidad y explotaron cuando el mercado sacó los pies del guión. En ambos, las alarmas estuvieron ahí todo el tiempo, pero nadie quiso escucharlas. Y lo peor es que no se trata de excepciones aisladas, sino de síntomas de un sistema que sigue caminando sobre un alambre muy fino, creyendo que la cuerda nunca se romperá. Lo que los une no son solo sus errores técnicos, sino su estructura mental. Tanto LTCM como Archegos operaban bajo la misma premisa: que el riesgo puede diversificarse, esconderse o gestionarse completamente a través de modelos sofisticados. Pero el riesgo no desaparece, simplemente se traslada. Se disfraza bajo capas de complejidad y finalmente reaparece justo donde menos se le esperaba. Es como un gas invisible que se filtra por rendijas, acumulándose hasta que una chispa lo hace estallar. El principal problema del riesgo concentrado es que siempre llega disfrazado de éxito. Los fondos que más ganan son los que más apalancan, los que más se endeudan para multiplicar su rentabilidad. Mientras los resultados son buenos, nadie pregunta demasiado, pero cuando la pendiente cambia, el mismo apalancamiento que los hacía invencibles se convierte en dinamita. Y lo cruel del asunto es que el sistema entero termina pagando el precio de su codicia, incluso quienes no sabían que estaban jugando. Vale, pongámoslo simple. Imagínate un castillo con 1000 habitaciones conectadas por pasillos secretos. Si una habitación se incendia, el fuego puede quedarse ahí, o propagarse por esos pasillos que nadie ve. En el mundo financiero, esos pasillos son los derivados, los contratos swap, los préstamos en cadena y las alianzas ocultas entre bancos y fondos. Todo parece seguro mientras nadie se asome al sótano, pero cuando algo falla, el fuego se expande a una velocidad imposible de controlar. Es el riesgo sistémico, ese monstruo que nadie cree ver hasta que ruge. Los actores que concentran ese poder son cada vez menos visibles. Ya no siempre son bancos o fondos gigantes con nombres conocidos. Con la nueva arquitectura del dinero, los riesgos migran hacia los family offices, los fondos de inversión alternativos, las fintech o los vehículos sin supervisión pública. Son los nuevos jugadores del tablero, operando a la sombra de las reglas, y su tamaño puede ser mucho menor que el
de un banco tradicional, pero su apalancamiento los convierte en bombas de tiempo. No tienen los controles de transparencia, pero sí acceso a las mismas armas financieras. En el corazón del problema está el apalancamiento, esa palabra que suena técnica pero que en realidad significa algo muy simple: pedir dinero prestado para apostar más fuerte. El apalancamiento multiplica los beneficios, pero también amplifica los desastres. Es como conducir a 200 por hora porque confías en que el GPS nunca se equivoca. Puede parecer emocionante, incluso rentable, hasta que una curva inesperada te saca de la carretera. Eso fue LTCM, eso fue Archegos, y probablemente eso sea algún otro nombre dentro de unos años. La opacidad también juega su papel. Muchos de estos fondos usan estructuras legales dispersas, con filiales en distintos países y contratos diseñados específicamente para no aparecer en los balances. Los derivados financieros permiten mover miles de millones sin que nadie vea el flujo real de dinero. Bancos, aseguradoras, fondos y brokers actúan como intermediarios entre ellos, creando una red tan compleja que ni los propios reguladores pueden seguirle la pista. Así, cuando algo explota, la reacción en cadena llega antes de que alguien entienda qué fue lo que falló. Otro punto crucial es la interconexión entre los actores financieros. Los bancos más grandes del mundo comparten contrapartes, préstamos sindicados y operaciones cruzadas. Si uno sufre, los demás sienten el golpe. Esa red global, en apariencia eficiente, es también una trampa de mutualización del riesgo. Lo que debería estar diversificado termina siendo un ecosistema donde el peligro de uno se convierte en el peligro de todos. Cuando un fondo como LTCM o Archegos cae, no lo hace solo, arrastra consigo a instituciones que jamás deberían haber tenido una exposición tan parecida. La tecnología, que prometía reducir los riesgos, a veces los amplifica. Los algoritmos de trading automático actúan en milisegundos, ejecutando órdenes en masa cuando detectan un cambio brusco. Lo que en teoría es una herramienta de eficiencia, se convierte en un catalizador de pánico. Miles de programas vendiendo simultáneamente ante una caída generan un efecto dominó imposible de detener a tiempo. El riesgo humano ha sido reemplazado por el riesgo algorítmico, y ni siquiera los expertos entienden siempre cómo se comportan sus propias máquinas. Y aunque el sistema se cubra con capas y capas de regulación, siempre habrá zonas grises. Las crisis no nacen en los lugares regulados, sino en los que quedan al margen. En 1998 eran los hedge funds. En 2008, el mercado hipotecario. En 2021, los family offices. Las nuevas reglas cierran una puerta y el capital abre una ventana. La creatividad para eludir la vigilancia siempre va un paso por delante del control. El dinero, al fin y al cabo, es el mejor escapista que existe. Hay otro factor que casi nunca se menciona: la complacencia colectiva. Todos, desde los banqueros centrales hasta los pequeños inversores, quieren creer que esta vez será distinto, que las burbujas son más racionales, que los precios reflejan realmente el valor, que la innovación financiera hace el sistema más estable. Pero la historia es terca. Cada vez que alguien pronuncia la frase «esto no puede volver a pasar», el mercado sonríe y le demuestra lo contrario. La memoria de corto plazo es uno de los mayores riesgos financieros que existen. Esa complacencia genera lo que algunos economistas llaman riesgo moral. Es la idea de que, si el sistema rescata a los grandes jugadores, estos nunca aprenderán la lección. LTCM fue el primer aviso. Se salvó para evitar un colapso. Archegos fue el segundo. Su estallido no arrastró al sistema, pero mostró que el peligro sigue ahí. Si mañana ocurre un tercer episodio, ¿podremos contenerlo otra vez? O peor aún, ¿seguiremos creyendo que no hace falta hacerlo? Cada rescate es un mensaje. Si eres lo bastante grande, no importa cuánto te equivoques. Pero no todo es catástrofe y desesperanza. Comprender el riesgo concentrado también nos enseña a valorar la importancia de la transparencia y la responsabilidad. La mejor defensa del sistema no está solo en las fórmulas matemáticas ni en los algoritmos, sino en algo más básico: límites. Saber cuánto puedes perder y cuándo detenerte. El problema es que las ganancias rápidas tienden a nublar el juicio, y cuando el dinero se multiplica con facilidad, nadie quiere ser quien apague la música, hasta que el suelo desaparece bajo los pies.
Los ciudadanos, incluso sin participar directamente en estos juegos, terminan pagando parte de la factura. Porque cuando colapsa un fondo de miles de millones, los bancos recortan el crédito, los gobiernos suben los impuestos y las empresas reducen inversiones. De una forma u otra, el riesgo sistémico acaba filtrándose a la economía real. El precio de la arrogancia financiera siempre llega, solo que repartido entre todos. Es el peaje silencioso del capitalismo moderno, ese que no ves en tu extracto bancario pero sientes en tu vida diaria. La lección es clara. La concentración del riesgo es una bomba de tiempo que no respeta fronteras. Puede esconderse en un fondo de Nueva York, un banco en Zúrich o una empresa de tecnología en Shanghái. Da igual el país o la moneda. Mientras haya incentivos para asumir riesgos desproporcionados, siempre habrá alguien dispuesto a tensar la cuerda un poco más. Y como ya sabemos, la cuerda se rompe siempre del lado donde más confianza hay. En el fondo, estos episodios nos revelan algo más profundo sobre la naturaleza humana. Nuestro deseo de control es tan fuerte que olvidamos que la economía es una criatura viva, impredecible, moldeada por millones de decisiones irracionales. El riesgo no es un enemigo a eliminar, sino una fuerza que exige respeto. Ignorarla o tratar de someterla solo produce monstruos más grandes. LTCM y Archegos fueron recordatorios dolorosos, pero necesarios. La arrogancia de unos pocos puede poner en jaque al mundo entero. Así que la próxima vez que escuches que el sistema financiero es más seguro que nunca, recuerda a esos fondos que creyeron haber domesticado al caos. Recuerda que el peligro no siempre está en los márgenes del mercado, sino en su centro, donde la ambición y la ilusión se confunden. El riesgo concentrado no lleva luces ni avisos. Se esconde en los contratos, los modelos matemáticos y las sonrisas confiadas. Y cuando finalmente aparece, siempre nos encuentra mirando hacia otro lado, convencidos de que la historia ya no puede repetirse. Cada vez que un gran fondo cae, la pregunta es la misma. ¿Hemos aprendido algo esta vez? La historia dice que no del todo, porque cada generación de inversores, banqueros y reguladores cree que su momento es diferente, que las crisis del pasado fueron fruto de la ignorancia y que ahora la tecnología, las normas y la experiencia harán imposible repetirlas. Pero el mercado tiene una habilidad magistral para reírse de esas certezas. Lo hace una y otra vez, sin prisa, pero con una precisión implacable. Hoy vivimos en un mundo financiero más interconectado que nunca. Los datos se mueven a la velocidad de la luz, las operaciones se ejecutan en milisegundos y los productos financieros nuevos se crean más rápido de lo que los reguladores pueden entenderlos. En teoría, las herramientas de control son más sofisticadas, pero en la práctica, las grietas siguen siendo las mismas: codicia, opacidad y concentración del poder. El decorado ha cambiado, pero la obra es la misma. Desde los rescates bancarios de 2008 hasta las burbujas tecnológicas y las criptomonedas, el patrón se repite con una precisión casi científica. Aparece una innovación, promete cambiarlo todo, genera fortunas y termina revelando su lado oscuro. Siempre hay un grupo que dice haber desarrollado una manera infalible de eliminar el riesgo. Y siempre hay quienes los creen. El éxito inicial es su mejor marketing, y cuando todos entran, el desenlace ya está escrito. Solo falta el detonante. Esa palabra, detonante, es clave. En 1998 fue Rusia. En 2008, las hipotecas subprime. En 2021, las margin calls de Archegos. La próxima podría venir de cualquier lugar. Un conflicto geopolítico, una crisis de liquidez o incluso un fallo tecnológico. Porque el sistema no necesita una gran causa para colapsar. Basta con un pequeño error amplificado por el apalancamiento y por una red global de confianza ciega. Así es como comienzan las tormentas financieras modernas, con una chispa que nadie ve venir. Vale la pena hacerse una pregunta esencial. ¿Por qué seguimos cayendo en lo mismo? La respuesta no está solo en los mercados, sino en la naturaleza humana. El deseo de ganar más siempre termina superando el miedo a perder. Mientras los beneficios fluyen, las advertencias suenan como pesimismo innecesario. Nadie quiere ser el primero en levantarse de la mesa mientras la fiesta sigue. Y cuando las luces se encienden,
Siempre hay más botellas vacías de las que parecía. El gran problema de nuestro tiempo es que el riesgo se ha vuelto digital. Ya no se fabrica en despachos llenos de papeles, sino en servidores, plataformas y modelos algorítmicos que nadie fuera de un círculo reducido comprende totalmente. Los gigantes tecnológicos, las fintech y las criptomonedas ahora tienen un poder financiero comparable al de los bancos, pero operan bajo reglas diferentes. ¿Quién controla realmente esos flujos? ¿Quién mide el verdadero riesgo de un mercado donde los precios se mueven por emociones reflejadas en pantallas? Esta incertidumbre abre la puerta a nuevas versiones del mismo viejo peligro. Imagina un futuro cercano donde un algoritmo de inversión masiva falle por un error de código, o una criptomoneda colateralizada implosione porque una variable no prevista dispara el pánico. Esos escenarios no son ciencia ficción, son variaciones modernas del mismo drama, el exceso de confianza amplificado por la velocidad de la información y la falta de supervisión efectiva. Porque si las matemáticas eran peligrosas en los 90, la inteligencia artificial puede serlo aún más si creemos que siempre acierta. Algunos expertos sostienen que el sistema actual es más resistente porque los bancos tienen más capital y los reguladores actúan más rápido. Puede que tengan razón en parte, pero también es cierto que el riesgo no desaparece, solo cambia de disfraz. El apalancamiento, el crédito en la sombra y los derivados exóticos no han sido eliminados, solo movidos a nuevas plataformas. Es como esconder polvo debajo de la alfombra. Durante un tiempo parece que la casa está limpia, hasta que alguien levanta la tela y encuentra el mismo desastre, pero más grande. Otro factor que mantiene viva la posibilidad de una nueva crisis es la política de dinero barato que ha dominado al mundo durante años. Los tipos de interés extremadamente bajos hicieron que endeudarse fuera casi gratis. Empresas, gobiernos y ciudadanos se acostumbraron a financiar su vida a crédito. ¿Y qué pasa cuando ese dinero sube de precio? El castillo de deuda empieza a tambalearse. Es una historia tan vieja como el capitalismo mismo, pero que seguimos repitiendo con distinta melodía. También hay que hablar del papel del inversor común. Nunca antes tanta gente tuvo acceso directo a los mercados. Hoy puedes invertir desde tu móvil en segundos, comprar acciones, criptomonedas o ETFs con solo deslizar el dedo. Eso es un avance, sin duda, pero también multiplica el riesgo de decisiones impulsivas. El trading se ha vuelto emoción instantánea, y cuando las emociones gobiernan la inversión, el resultado suele ser el caos. Un clic puede valer una fortuna o una ruina, y millones de clics simultáneos pueden mover montañas de dinero sin control. Los gobiernos y los bancos centrales enfrentan una paradoja imposible. Por un lado, deben mantener la estabilidad, evitando que los mercados colapsen. Por otro, esa misma intervención crea el precedente de que siempre habrá un rescate. Cada vez que se evita una crisis, se construye la base para la siguiente. Es un equilibrio perverso. Si no intervienen, el sistema se hunde. Si intervienen demasiado, alimentan el riesgo moral. Y en medio de ese dilema, los especuladores aprenden rápido a jugar con las reglas. Entonces, ¿podría volver a pasar? Sí, y probablemente pasará, aunque con otro nombre y otro escenario. Tal vez no sea un fondo de cobertura ni un family office. Podría ser un exchange de criptomonedas, una plataforma de inversión automatizada o una empresa que combine tecnología, finanzas y datos. Los nombres cambian, pero las dinámicas son las mismas. Concentración, velocidad, invisibilidad y exceso de confianza. Es casi un ciclo natural del sistema, una forma de purga que revela sus límites. Sin embargo, no todo está perdido. Hay una oportunidad real de hacer las cosas mejor, si aprendemos a reconocer las señales antes del desastre. Transparencia, prudencia y educación financiera son el antídoto más efectivo contra los nuevos LTCM y los nuevos archegos. No es necesario ser un experto para entender los principios básicos del riesgo. Bastaría con que más personas supieran leer las advertencias del mercado. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. La innovación no tiene por qué ser enemiga de la prudencia. La tecnología puede ser una aliada si se usa para iluminar, no para ocultar. Plataformas que compartan datos reales de exposición, sistemas descentralizados que limiten el poder concentrado, algoritmos que prioricen estabilidad en vez de pura rentabilidad.
El futuro financiero no está condenado al desastre, pero necesita humildad. Aceptar que el riesgo no se elimina, se gestiona. Y eso solo es posible cuando quienes lo manejan, entienden sus propias limitaciones. Quizás la lección más importante de todo este viaje es que el riesgo, en el fondo, es un reflejo de nosotros mismos. Creemos ser racionales, pero el dinero toca fibras emocionales profundas: miedo, codicia, orgullo. LTCM y Archegos fueron manifestaciones distintas del mismo impulso humano: creer que podemos dominar lo incontrolable. No fue el azar el que los hundió, sino la fe ciega en la infalibilidad. Y mientras esa fe siga viva, las crisis seguirán regresando, con nuevos actores, pero el mismo guión. Así que sí, podría volver a pasar. De hecho, puede que ya esté gestándose ahora mismo, en algún rincón del mercado digital, o en un despacho donde alguien declara que esta vez todo está bajo control. Los ciclos financieros son como las mareas. Puedes retrasarlas, pero no detenerlas. Lo único que queda es aprender a leer el movimiento de las olas y no construir demasiado cerca de la orilla. Porque cuando el agua sube, no distingue entre genios, banqueros o simples espectadores. Todos terminamos mojados. Y justo ahí entra el papel de quienes observamos, invertimos o simplemente intentamos entender el sistema. No se trata de vivir paralizado por el miedo, sino de mirar con ojos despiertos. La próxima gran crisis tal vez aún no tenga un nombre, pero sí tiene una raíz: la incapacidad de aceptar que el riesgo siempre estará ahí, esperando. Y si algo nos enseñaron LTCM y Archegos, es que la historia no castiga al que se equivoca, sino al que olvida. Así que si te interesa entender el dinero, la inversión y las reglas de este juego, no te conformes con los titulares. Prepárate, infórmate y sobre todo, mantén la curiosidad viva. Y antes de irte, si este viaje te ha ayudado a ver un poco más claro el lado oculto del sistema, dale un like, compártelo y, si estás desde el móvil, dale hype. Puede parecer un gesto pequeño, pero detrás de ese clic hay algo más grande: una comunidad de gente que no quiere quedarse a oscuras mientras el mismo juego vuelve a empezar.